todos nos damos cuenta de lo amplio que es el tema, ¿no? Y quizás lo difícil que es, a no ser tocar por la superficie. Entonces este tema es solamente una presentación para un poco invitar no solo a estudiar, sino a tener ciertas perspectivas del estudio. Ahí yo les entregué una hojita donde hay algunas definiciones, están los párrafos, algunos pasajes de Heráclito de Éfeso y el Bhagavad Gita que cité también, las 3 clases de significado de las que hablamos, y para que tengan un apoyo. Por supuesto son definiciones las tradicionalmente aceptadas hoy en día, están, salvo la del mito, que yo discutiría un poco, que no tengo tiempo de dedicarme hoy a mito, pero las demás están gráficas y correctas. Fíjense que nosotros ayer hemos hablado especialmente de metáfora y analogía. Al registrar la verdad para las comunidades, para las generaciones futuras, todos estos antiguos sabios han hecho uso de un montón de recursos como metáforas, analogías, simbolismo, para transmitir estas verdades. Esto nos lleva un poco a reflexionar sobre 2 cosas. En primer lugar, la necesidad de admitir que existen estos sabios, quiénes son, admitir que hay un grupo de la humanidad que ha alcanzado, que ha llegado, como se diría, más allá de la orilla, ha despertado sus poderes internos, se encuentran en una situación espiritualmente superior, y son los que en realidad se encargan de modificar, tratar de influenciar de una forma muy indirecta la mente humana, proponiendo semillas de pensamiento, palabras de pensamientos clave, que a veces llevan a grandes descubrimientos, a veces llevan a grandes confusiones, porque la mente humana interpreta estas ideas lanzadas por así decirlo, la atmósfera mental de diversas maneras, y así puede ocurrir que tras grandes movimientos de la humanidad se escondan grandes ideas que han sido infiltradas. Puede ocurrir que tras desastres de la humanidad también haya una gran idea que fue mal interpretada, porque así es el ser humano, ¿no? El otro punto que hay que considerar es que el hecho de que existan todos estos recursos del lenguaje para explicar estas verdades implica que se está indicando que el camino es interno. Fíjense qué diferencia existe, qué diferencia abismal existe entre una interpretación teológica dogmática de una verdad dictada por una autoridad externa y un símbolo, una metáfora interpretada, dejada a la luz de la intuición individual, para que germine y dé sus frutos y haga que despierte la intuición en un ser humano en particular. Ese ser humano eleve su pensamiento y pueda sacar sus propias conclusiones. Prácticamente es la gran diferencia que nosotros planteábamos antes entre concebir un trascendentalismo y un inmanentismo. Es decir, la concepción del universo en donde la divinidad es el mundo, en consecuencia, en el hombre está el poder divino que hay que desarrollar. Y que en cierta forma el reconocimiento del poder del Dios interno tiene mucho que ver con el acercamiento a la verdad, el acercamiento a la enseñanza, y el dejar que todos estos símbolos, metáforas, analogías y todos estos recursos nos hablen a la intuición, justamente. Y también un poco habla de cuál es el futuro porque yo me pregunto cuál va a ser el acercamiento a las enseñanzas, por ejemplo, en el futuro. Hoy en día circulan tantas enseñanzas de todo tipo, inclusive hay una proliferación de todo tipo de enseñanzas esotéricas, inclusive que dicen ser esotéricas, de tipo espiritual, y a su vez recuerdo que Blavatsky misma dijo que
recién en los umbrales del siglo, prácticamente finales del siglo XX, principios del siglo XXI, iba a haber un acercamiento mucho más profundo a las realidades que ella planteaba. En realidad, todos los grandes seres que han transmitido estas verdades lo han hecho con una anticipación bastante marcada, ha sido interpretada, ha sido seguida por unos pocos en la época, pero estaban orientadas más hacia un tiempo futuro. Y yo creo que muy a pesar del creciente materialismo que existe hoy en día, está llegando el momento en donde justamente debemos nosotros ser capaces de adentrarnos en estas verdades y encontrarle su correcto significado. Eso en cierta forma conlleva una responsabilidad, pero insisto en que la presencia de todas esta literatura, estos recursos literarios, en el fondo están hablando de que existe una comunidad por detrás que está impulsando la mente humana. Claro, de pronto el sendero tal como lo presenta la teosofía puede no ser tan atractivo como lo presentan otras escuelas. Pasa que a veces si o escuelas o presentaciones de las enseñanzas espirituales, es decir, si alguien presenta el sendero muy florido y frente a la teosofía que aclara que el sendero es duro y áspero, mucha gente evidentemente va a optar por el sendero florido, ¿no es cierto? Porque justamente cuando falta esa penetración en esa capacidad de que la literatura hable simbólicamente, de poder penetrar más allá de la palabra escrita, cuando falta esa capacidad es muy fácil elegir el sendero más fácil justamente, ¿no? Y bueno, hoy continuamos entonces y tenemos especialmente un tema que es el simbolismo, un tema clave en la doctrina secreta. Vuelvo a comenzar como ayer, es decir, la concepción de un universo, tras todas estas enseñanzas se encuentra la concepción de un universo que debe ser visto de una manera inmanentista, la divinidad es todo, y por otro lado, el reconocimiento de esta fuerza cósmica que es Maya o la ilusión, que también tiene que ver con la interpretación simbólica de las enseñanzas, ya que justamente el hecho del reconocimiento del poder del Dios interno lleva necesariamente a admitir que el mundo externo es una ilusión, que es lo que no buscan las teologías organizadas. Reconocer que el mundo externo es ilusión. A la teología y a la religión organizada le conviene afirmar que el mundo externo es una realidad, justamente, es parte de todo el fenómeno que se da. Hay un párrafo que yo citaba justamente de este primer gran analogista que fue el mítico Hermes, que nos ha sido legado a través de estos textos del Corpus Hermeticum, que ya advierte Blavatsky que están muy alterados, muy adulterados, pero hay uno especialmente que ella cita justo al comienzo, justo cuando resume la cosmología, la cosmogénesis, al final del tomo 1 en español, y en inglés en realidad en la edición original de la Doctrina Secreta se encuentra el tomo 1 que comprende tomos 1 y 2 del español y el tomo 2, 3 y 4, y luego lo demás fue agregado posteriormente, el 5 y el 6 fueron agregados de escritos recopilados por ella, que fue una edición posterior de la Doctrina Secreta. En este primer volumen, o sea, en el final del primer volumen en español, cita un fragmento de Hermes, supuestamente de Hermes Trismegisto, no sabemos si es de Hermes, sabemos que es de los herméticos. El Corpus Hermeticum recoge fragmentos de una comunidad que se llamaron los herméticos. Nadie conoce a Hermes Trismegisto, nadie sabe si existió siquiera. Era una comunidad, se sabe que era una comunidad. Así como los pitagóricos eran una comunidad y que tenían un grupo interno que recibía enseñanzas directas, así parece que era el grupo hermético también, y existen registros de que hasta la época alejandrina hubo grupos herméticos que se han reunido
y todos estos textos que nosotros que nos han sido legados son recopilaciones de citas de otros autores, lo cual por supuesto tiene su riesgo. Lo que decíamos recién con Juan Carlos, todo lo que nosotros conocemos de Heráclito son citas de San Clemente de Alejandría, Diógenes Laercio, y bueno, tenemos que confiar en que estaban transmitiendo fidedignamente lo que ellos recibían. Yo creo que en cierta forma sí, porque en la antigüedad la transmisión oral era mucho más, creo yo, segura que ahora. En la antigüedad no había tanto soporte escrito, era mucho más confiable. Nosotros, entre nuestra sociedad moderna, rodeada de cháchara permanente y de palabras innecesarias, la transmisión oral ha perdido mucha fuerza, y la prueba es que nosotros cada vez necesitamos anotar todo y llevar toda la escritura para poder acordarnos, poder recordar. En tiempos antiguos la memoria era algo muy natural en el ser humano y era una transmisión muy fiable de generación a generación, de boca en boca, y había muy poca distorsión. Es decir, no existía el fenómeno del teléfono descompuesto como existe hoy en nuestra sociedad. ¿Por qué? Y simplemente porque en nuestra sociedad hablamos de más, hablamos innecesariamente, no siempre tocamos temas profundos, y hay una especie de desmitificación y falta de ceremoniosidad ante ciertos temas. Es decir, el antiguo tenía cierta reverencia por ciertos temas, trataba ciertos temas con mucha reverencia, mucha profundidad, y hasta los decía con otro tono de voz, era otro concepto de la transmisión. Nosotros transformamos en general toda la transmisión en un mismo discurso, a veces mezclado con otro tipo de afirmaciones, y tenemos otro concepto muy diferente hoy en día. Piensen en eso, la transmisión oral. ¿Por qué las grandes obras de la literatura durante cientos de años fueron solo orales y nadie le modificó un ápice? El Mahabharata hindú, que tiene 100.000 versos, recién se escribió en el siglo VIII. La Ilíada, Odisea se escribieron recién durante la tiranía de Pisístrato, pero para eso habían estado circulando por los bardos durante muchos decenas y cientos de años, siendo cantados. Quizás el hecho de que antes era cantado también ayudaba a la memorización, a la corrección, pero en realidad era muy poca modificación, muy poco margen de error había. De hecho, hoy en día también se aceptan que la historia no tiene nada que ver con la escritura. Hubo pueblos, y hoy en día los antropólogos americanos han descubierto eso, que en América mismo ha habido pueblos muy avanzados, de una civilización muy avanzada, que jamás se les ha ocurrido escribir, pero no porque eran incultos, era simplemente porque todo era por transmisión oral, y eso no implica primitivismo. Entonces, un poco ya la misma historia tradicional está cambiando sus criterios con respecto a la transmisión oral, y nosotros también como estudiantes de ocultismo tendríamos que ver las implicaciones de eso también, y que tiene que ver un poco con la actitud de uno hacia el tema, ¿no? Dice este fragmento de Hermes Trismegisto: nada en la tierra es real, solo son apariencias. El hombre no es real, hijo mío, como hombre. Lo real consiste solamente en sí mismo y permanece por lo que es. El hombre es transitorio, por lo tanto él no es real. Es una apariencia, y la apariencia es la ilusión suprema. Y le contesta Tatios: entonces los cuerpos celestes mismos no son reales, padre, ya que también varían, dice Trismegistos. Aquello que está sujeto al nacimiento y al cambio no es real. Hay en ellos una cierta falsedad, viendo que son variables. ¿Y cuál entonces es la realidad primordial? Y la realidad primordial es la que es una y sola, Tatios, aquella que no está hecho de materia ni de cualquier cuerpo, lo que no tiene color ni forma, lo que no cambia o ni es transmitido, sino que siempre es, sino lo que siempre es. El concepto de realidad versus ilusión, y la realidad como lo eterno, en consecuencia lo inmutable, y en el fondo lo que no está asociado con la forma.
justamente apoyarnos en esa no forma es uno de los desafíos más grandes del aspirante espiritual moderno, donde toda la cultura que rodea está aferrada a la forma. Inclusive las mismas enseñanzas espirituales dependen de la forma, ¿no? Existe en la semiótica otro señor llamado Charles Peirce, un gran semiólogo. Él decía que había 3 modos de referirnos a las cosas. Primero, cuando un modo icónico, decía, el icónico de eikon, imagen en griego, donde hay una semejanza en lo representado y lo que representa. Es decir, cuando yo quiero indicar algo y por lo que indico está representado. Por ejemplo, una pintura de un paisaje. La pintura no es el paisaje, pero hace alusión clara al paisaje y hay algo en la pintura que es el paisaje. Un segundo modo son los indicios. Que hay una relación de contigüidad. Un indicio, por ejemplo, es una huella que da indicio de un ser humano, el humo que da indicio del fuego. Y me recuerda esta frase de Heráclito. El dios de Delfos, o sea Apolo, o sea el oráculo de Apolo, no enseña sino da indicios. Semainedes. El oráculo no enseña, da indicios. Esa es frase de Heráclito también. Y tercero, el símbolo. El símbolo puede ser o bien algo convencional, por ejemplo una palabra. Una palabra es un símbolo, tiene un significante, o sea, se representa así. Se representa así. Supongamos la palabra árbol. Palabra árbol. Palabra árbol a nosotros nos sugiere un árbol, pero no hay nada en esta corriente fónica árbol que tenga de la naturaleza del árbol. Es simplemente una convención adoptada para referirse al árbol. Y la prueba está en que otros idiomas es tree, es Baum en alemán y así sucesivamente en árbol en latín y en todos los idiomas. Algunos dicen que ciertos idiomas sí tienen motivación, es decir, que el sonido tiene una vibración de la palabra, como por ejemplo algunos dicen del sánscrito, otros dicen del censar, ese idioma de los iniciados, etc. Entonces vamos a tener que admitir que de pronto la palabra vriksha, que significa árbol, tiene algo de la vibración del árbol. Yo no lo puedo detectar a eso, así que solamente lo puedo suponer. Mientras que el significado es aquello que alude, el árbol. El árbol en sí mismo. Eso es un poco lo que es el signo lingüístico. En cierta forma, no en cierta forma, es arbitrario. Árbol en algún momento la comunidad lingüística lo escogió para significar esta palabra árbol. Ahora, la otra forma de símbolo es cuando existe una motivación, es decir, cuando aquello que representa tiene algo de lo representado. Es lo que se diría un símbolo motivado, que son los símbolos que nosotros empleamos cuando estudiamos ocultismo. Cuando, por ejemplo, nosotros señalamos, como vamos a ver, un círculo que representa el cosmos en la eternidad, hay una asociación, no es arbitrario. Hay una razón por la cual el círculo fue escogido para representar el cosmos reposando en la eternidad y no sea un cuadrado, como vamos a ver. Eso es un poco los 3 modos de referirnos a las cosas, de acuerdo a la semiótica, ¿no? Ícono, cuando hay semejanza, indicio y símbolo, que puede ser convencional o motivado, como los símbolos que vamos a tratar nosotros. El estudio de los símbolos y de los mitos y de la interpretación alegórica dice en la Doctrina Secreta, el volumen 2, que ha ocupado la mayor parte de la vida del autor.
Blavatsky lo admite, y si uno puede consultar sus escritos más allá de la doctrina secreta de Isis sin velo, como están por ejemplo en las collected writings, en todas estas, uno puede ver que realmente es cierto, prácticamente casi toda la vida de Madame Blavatsky ha sido dedicada al estudio de símbolos, mitos, leyendas, y ha insistido siempre sobre esta interpretación no literal, ¿no? Ella tenía una convicción profunda, según dice en Doctrina Secreta, literalmente, que ninguna fábula mitológica, ninguna leyenda jamás ha sido pura ficción. Es decir, toda leyenda, toda fábula, todo mito encierra algo verdaderamente histórico. Por eso insiste en la interpretación simbólica de la realidad. Fíjense que acá tenemos lo que dice aquí, el símbolo es una representación perceptible de una idea por rasgos asociados por una convención socialmente aceptada. Es un signo sin semejanza ni contiguidad que solamente posee un vínculo convencional entre su significante y su denotado. Aquí quería aclarar que solamente está la definición de la primera clase de símbolo y no está contemplada esta segunda clase de símbolo, que es lo que nosotros vamos a ver ahora, que es el símbolo que está motivado, que es icónico. Es el uso icónico del símbolo, el uso como en esoterismo se usa el símbolo. Porque en esoterismo, en ocultismo, que es lo que no reconoce el academicismo, la palabra, el sonido, la forma tiene poder. Tiene un poder inherente y sugiere algo a la intuición del hombre. Eso es uno de los aportes más grandiosos de repente estamos muy acostumbrados a eso nosotros, pero en el tiempo en que Blavatsky publica eso, era un concepto totalmente nuevo, porque recuerden que el contexto de la publicación de Isis sin velos y luego Doctrina Secreta es siglo XIX, comienzos, o sea, finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando estaba en auge, y es el momento en donde surgían las escuelas de lingüística, de filología, se descubrían manuscritos, donde Max Müller descubrió, Whitney descubrió que existía el sánscrito, se descubrió que, el sánscrito en realidad no es algo extraño, es del mismo tronco del griego, del latín, o sea, de nuestras lenguas, es nuestro mismo, los indios son nuestros parientes, mejor dicho, la lengua. Claro. Blavatsky iba mucho más allá, por supuesto. Blavatsky en la Doctrina Secreta afirmaba, no, el sánscrito, es decir, no es que sea una hermana, el sánscrito es la lengua madre. Y hasta hoy en día nadie se atreve, todavía hoy se sigue suponiendo una lengua anterior indoeuropeo que nadie descubrió jamás y que hacen tantas fantasías cuando en realidad sería tan fácil admitir lo que dice Blavatsky. El sánscrito arcaico es el origen de todas las lenguas. ¿Pero por qué? Porque en realidad la raza aria, ¿de dónde parte la raza aria? Es decir, no es una cuestión meramente lingüística, es una cuestión que involucra la evolución de las razas. Pero evidentemente todavía tenemos muchos pasos que dar para llegar a descubrir, a que las verdades del ocultismo sean ya algo oficial, ¿no? Por ahora, lo bueno y lo interesante está en que en el terreno de la lengua ya están haciéndose muchos acercamientos al ocultismo. Por ejemplo, ahora, en los últimos años inclusive, lo sé porque lo veo en la universidad, el sánscrito está muy bien conceptuado como la lengua más cercana al origen. Claro, no les queda otra que verlo, porque cuando ven, sería innecesario reproducir acá todas las razones fonéticas, son muy complejas, hay que saber mucha lingüística para eso. Pero de repente, si uno ve, por ejemplo, les doy un solo ejemplo, de palabras del griego que aparentemente no tienen que ver con el sánscrito, y uno se da cuenta que en realidad todo lo que es a lo largo de la evolución de la lengua se van como haciendo contracciones, modificaciones, y el sánscrito ha permanecido prístino, puro, sin ninguna clase de modificación.
y yo le decía a una profesora de lingüística, ¿qué es lo que dice Blavatsky justamente? Yo decía a una profesora de lingüística, porque dice, por ejemplo, me decía, el artículo griego, el tú, deriva de una forma anterior no contracta, tosio. Yo digo, tosio, pero tasia en sánscrito es eso. Ah, me dice, no sabía. Ella misma no se daba cuenta que en realidad todas las formas no contractas que daban primitivas ellas son las formas del sánscrito. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿por qué estamos hablando de que el sánscrito es hermana? Entonces, más vale el sánscrito es la lengua madre. Eh, Están muy cerca y cada vez les doy un solo ejemplo, por lo menos a nivel lingüístico. Blavatsky da muchos detalles en Doctrina Secreta acerca del origen de lenguas, primero aglutinantes, perdón, es decir, monosilábicas, aglutinantes, flexivas, que es el tronco del sánscrito, en el primer tomo, porque las relaciona con las razas. Lo que pasa es que para eso hay que admitir que existieron estas razas, lemúrica, atlante y aria, y tenemos que adentrarnos en los anales ocultos. Cuando uno tiene ese soporte del ocultismo, se aclara todo y el panorama es bastante claro. Hay un acercamiento mayor en los últimos años, pero aún falta todavía mucho, y espero que algún día las verdades del ocultismo sean una realidad. Lo que pasa es que me temo que pase lo mismo que ha pasado con ese sin velo, que nadie le va a reconocer que Blavatsky ya eso lo ha dicho. En fin. Ahora, en esta interpretación simbólica, Blavatsky en el tomo 2 cita a un gran egiptólogo de la época, Gerald Massey. Tenía una relación muy epistolar con el Gerald Massey. El Gerald Massey ha publicado grandes obras de egiptología, como por ejemplo ¿cómo se llama? El Primeval Genesis, el Génesis, no recuerdo el nombre. Son obras enormes sobre egiptología, pero analizando simbólicamente los símbolos del antiguo Egipto, de una forma muy inspirada. Y este hombre fue muy criticado por el ambiente intelectual y ella lo defendía. Y este Gerald Massey dio una conferencia sobre luniolatría, luniolatría, es decir, en la doctrina secreta, la astrolatría deriva de las razas anteriores, tiene que ver con la adoración de los astros. Bueno, hay todo un tema con eso, no puedo detenerme en eso. Decía Max Müller, lo cita Gerald Massey, un gran sanskritista, que la mitología es una enfermedad del lenguaje, dijo así, y el simbolismo antiguo una aberración mental primitiva. Y el hombre antiguo, por lo tanto, decía Müller, estaba dispuesto a creer falsedades. Entonces dice Blavatsky, ¿cómo puede ser que Max Müller, que es un experto en sánscrito, que tenga tanta finura en la apreciación del lenguaje, que sepa traducir tan bien el sánscrito, haga esa afirmación? Hoy en día, en nuestro lenguaje popular, diríamos, ¿cómo puede ser que un tipo así sea tan burro? Pero queda mal decirlo, ¿no? ¿Cómo puede ser que alguien que tenga tanto conocimiento académico de una lengua sánscrita, en ese entonces recién conocida, por lo tanto no es tan fácil, bueno, hoy tampoco es fácil estudiarlo, pero tenga ese acercamiento y diga que los antiguos son prácticamente unos ignorantes dispuestos a creer falsedades, y que diga que la mitología es una enfermedad del lenguaje? Entonces ahí es donde Gerald Massey, en esta conferencia citada por HPB, sale a la defensa y dice que la mitología es una manera de objetivar el pensamiento y está fundada en hechos naturales, hechos que ocurren. Y es como una especie de gigantesco depósito de una ciencia que es muy antigua. Y dice que si se la interpretara correctamente, es decir, simbólicamente, y aplicando la ley de analogía, sería la muerte de todas las falsas teologías. De hecho, una interpretación simbólica
que es justamente la que apela a la intuición individual, necesariamente es la muerte de falsas teologías, y especialmente de teologías organizadas. Y también da una idea de cómo, en cierta forma, va a ser el escenario del futuro, en donde, si uno se proyecta un poco hacia adelante, observa que en una humanidad en donde los métodos de comunicación sean menos sórdidos, quizás hasta telepáticos si se quiere, y en una humanidad en donde la enseñanza está sujeta a la intuición individual, ¿qué lugar queda para una religión organizada? Por eso no la pueden aceptar a Blavatsky, porque Blavatsky desarmaría todo, las religiones. De todos modos, desarma todo. va a evolucionar todo como para que no va a haber más nada de eso. No Nunca la pueden. no va a haber periódicos, o sea, nos vamos a comunicar más. Es que va a ser, individualmente. justamente, alude a otro tipo de Porque sociedad. vamos a estar en otra sociedad, ¿o no? ¿O no? No lo dicen solamente desde la teosofía. O no. Bueno, otros autores. Bueno, no importa, no nos vamos a hacer dividir. Al menos una parte de la sociedad sí creo que va a funcionar así. No sé si toda, ¿no? Las circunstancias sociales de la humanidad son cosas muy complejas y fíjense que, curiosamente, si uno analiza un poquito la evolución tal como está planteada, la parte más difícil que tienen las jerarquías más elevadas se relaciona con las masas, con los grandes grupos, con las decisiones tomadas en ese sentido. Mientras que los pocos, los que van progresando, son quizás los menos difíciles en la evolución, ¿no? Bueno, eso es otro tema. Pero justamente a raíz de esto decía, ¿cómo puede ser? Decía Gerald Massey, si los egipcios dicen que la luna es un gato, es absolutamente ridículo que uno piense que ellos creían que la luna era un gato, que el gato era la luna. Simplemente estaban haciendo una analogía. ¿Por qué? Porque el gato veía en la oscuridad, sus ojos aumentaban, y la luna en cierta forma era la luz de la noche, el ojo de la noche, ¿no? Y de hecho, entonces era la vidente de la noche, así como el gato, el vidente del momento de la oscuridad. Y de hecho, la palabra egipcia para gato era la misma que para vidente, mau, que a su vez era una onomatopeya. Mau de miau. Porque sí, el egipcio está dentro de los primeros idiomas que cita en la doctrina secreta Blavatsky, que son los monosilábicos, pero que a su vez eran los que cada sílaba estaba cargada de poder sonoro. A tal punto en que existe un texto de Hermes Trismegisto que dice, los griegos ya han perdido todo el poder de las palabras, nada que ver con el antiguo idioma egipcio, ¿no? Hoy en día los restos del idioma egipcio se encuentran en el idioma copto que se habla en las iglesias coptas. O sea que si uno va al Cairo y escucha un servicio en copto, es bastante cercano o puede dar una idea muy cercana a lo que era el egipcio original. Pero bueno, en este idioma, Mau era gato y vidente justamente, ¿no? Y bueno, ahí sale justamente Blavatsky a decir que la simbología, que había en esta época quienes ya habían dado alguna vuelta a la llave número 1 y algunos a la llave número 2, porque la simbología, así como la analogía, tiene 7 subdivisiones desconocidas para los modernos. Tiene 7 llaves, 7 claves, ¿no? Ya que dice, y cito textualmente, ningún papiro, ningún resto arqueológico ni manuscrito debe leerse literalmente. Recuerden el significado literal del que hablábamos ayer, ¿no? Ningún manuscrito debe leerse literalmente. Y a raíz de esto, fíjense que cita a Kenneth Mackenzie, que es un señor que escribió una enciclopedia real masónica. La cita mucho Blavatsky porque es como una especie de gigantesco glosario teosófico, pero masón,
que yo justamente lo conseguí en internet, que es bueno para si en la rama lo quieren tener, está en inglés, pero es como una especie de vocabulario masón. Y a Blavatsky le llamaba la atención lo que Mackenzie, cómo definía al emblema y al símbolo. Ya que Mackenzie decía que emblema no es lo mismo que símbolo y que en realidad tenemos el símbolo, que es la expresión de una idea, y el emblema, que abarca una multitud de ideas, es decir, una especie de conjunto de símbolos. Entonces, decía, los Puranas, los Upanishadas, la Biblia son emblemas esotéricos. Y todas las sociedades secretas, pitagóricas, egipcias, masónicas, las escuelas de misterios, dice, han hecho uso de emblemas y de símbolos esotéricos. Uno inmediatamente aclara que la parábola que se usaba en los principios del cristianismo era un símbolo hablado. Recuerden que símbolo es siempre, cuando hablamos de símbolo, hablamos de forma de referirnos a la realidad de alguna manera. Y necesariamente para referirnos a cosas que no son, la palabra es un símbolo para referirnos a cosas generalmente concretas. Es convencional. El símbolo para referirnos a cosas abstractas, el símbolo oculto, es icónico, es decir, tiene motivación. Estoy tratando de dar una imagen que tenga que ver con lo que quiero representar. Que evoque en la intuición eso que quiero representar. Esa es la diferencia, ¿no? Y esa es la interpretación que se busca. Por ejemplo, un texto puede ser un emblema, un gigantesco símbolo, que debe ser interpretado así. Por ejemplo, en sentido moderno, se me ocurre, para no ir directamente a los textos ocultos, La peste de Camus, por ejemplo, de Albert Camus, es un símbolo de algo, ¿no? Uno que, no sé si se acuerdan de la película que salió, pero es una obra literaria, ve un brotar de una peste, de enfermos, una epidemia y la extinción de esa epidemia. Y en realidad es un símbolo, porque ¿de qué está hablando? Del nazismo, del brote del nazismo que estaba teniendo lugar en esa época. Entonces, al que sabe interpretarlo se da cuenta de eso. Quien no, queda con la historia de la peste, de la enfermedad y de todas estas morbosidades que uno lee para ejercitar un poco la imaginación, y se quedó ahí. Y eso puede ocurrir lo mismo con nuestros símbolos. Uno puede quedarse regodeando en ciertos símbolos, pero en realidad no ha penetrado nada en su significado, ¿no? La parábola es uno de los símbolos hablados, inclusive muchos creen que era una ficción, una fábula. Sin embargo, Blavatsky decía, es una representación alegórica de realidad, una representación simbólica de realidades. ¿Por qué? ¿Y por qué se buscaba esta representación pictórica en alegoría y parábola? Precisamente porque el hombre antiguo creía en la fuerza oculta de las palabras. Creía que el sonido, la palabra, tiene poder, que evoca fuerzas, despierta fuerzas. Entonces, despierta poderes. Entonces, ciertos acontecimientos no se podían narrar más que durante una iniciación. Inclusive los estudiantes debían registrar estos símbolos, esta información, creando símbolos ellos de su intuición. Y así, en el ejercicio de que los estudiantes que pasaban por la iniciación ejercitaban esa capacidad, creaban sistemas simbólicos. Por ejemplo, así se creó los jeroglíficos egipcios. Así se creó el alfabeto chino, por ejemplo, que no es fonético, es simbólico. Otra cultura como la japonesa, un japonés puede leer algo del alfabeto chino porque interpreta los símbolos, no es dependiente de la fonética del idioma, justamente, ¿no? Y habla de otra persona en el volumen número 2, Ralston Skinner, que a ese sí lo voy a escribir porque lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, voy a obviar el Sir, tan propio de la época, pues, Sir, porque tenía un título, se ve, Ralston Skinner. Le tenía mucha admiración a este simbologista, Blavatsky, porque decía, él ha descubierto, es el único que ha dado 2 veces vuelta a la llave.
escribió un libro muy impresionante que no existe en español. Se los traduzco, se llama... En inglés es esto. Encima es largo. Es muy bueno tenerlo. The key to the source of measures. La clave, la llave a la fuente de las medidas. Es el primero que se pone en discusión las medidas, por ejemplo, de la Gran Pirámide. Vieron que después, durante muchos años, siguieron un montón de libros. Me acuerdo yo en mi adolescencia de Rodolfo Benavides, Los misterios de la Gran Pirámide, Álvarez López y El poder de las pirámides, y salió toda una corriente. Nadie jamás citó este libro, que es el primero. Nadie. Que es el que justamente del que se ocupó Blavatsky. Es el primero que da la simbología de las medidas de la Cámara del Rey, del pasillo de entrada, de la gran galería, de la Cámara de la Reina, de la simbología y justamente Ralston Skinner era un gran, se dice estudioso del hebreo. Y él fue el que encontraba correspondencias entre el texto hebreo de la Biblia y la numerología. Nuevamente, ven la cantidad de documentales que hay hoy en día acerca de descubrir en la Biblia frases, numerología oculta, todo con un contenido bastante escatológico y apocalíptico. Y en realidad, este libro es el primer gran tratado sobre todos esos temas. La verdad es que le tenía mucha admiración a este hombre porque decía, es el único que ha dado ya la vuelta de la simbología, la dio 2 veces, ¿no? Quizás refiriéndose al que ha interpretado matemáticamente, astronómicamente, digamos, y simbólicamente, digamos, místicamente, místico y astronómico, digamos, que serían 2 llaves posibles que uno puede interpretar para la simbología, ¿no? Y él, aquí en este libro, dice algo muy importante. Dice, hubo un antiguo lenguaje simbólico cuya particularidad era estar contenido oculto dentro de otro y solo comprendido por quienes habían recibido instrucciones especiales. O sea que de esto el símbolo sería esto. Cuando un símbolo lingüístico en realidad es el significante de otra cosa que significa. Cuando uso un idioma en sentido dual, que está en realidad escondiendo un significado profundo. Entonces, dice que la palabra puede ser una expresión hablada de las ideas, pero también hay una expresión oculta tras esas ideas. Hay un segundo significado que subyace. Ese lenguaje puede no ser una palabra, puede ser un número, una cifra, una medida que represente algo. Entonces, ahí es cuando postula la existencia de un antiguo lenguaje esotérico universal de los misterios, que solo era asequible, aclara Blavatsky, para aquel que atraviesa y que llega al portal y que puede entenderlo. Y el sentido es preservar la inmutabilidad, dice, inmutabilidad sagrada, dice Blavatsky, de las verdades primitivas, que solo son reveladas durante la iniciación. Entonces, todos los símbolos, dice, ¿de dónde vienen todos estos símbolos que se utilizaron? ¿Cuál es el origen de todos estos símbolos que nosotros vemos utilizados en las cosmogonías? Bueno, parece ser bastante más simple de lo que parece el origen. En el tomo 2 aclara que el origen es observación astronómica. Está sugerido por observaciones astronómicas. Los sistemas indos, inclusive, también son el resultado de muchas observaciones astronómicas. Eso lo da en la evolución del simbolismo.
Fíjense que, por ejemplo, el ciclo de iniciación lo da como una reproducción en miniatura del ciclo anual del Sol. Eso es lo que se denomina, y lo que muchas veces leemos en la doctrina secreta, el mito solar, y no sabemos de qué se trata. ¿Cuál es el mito solar? A Cristo lo da relacionado con el mito solar. Y es simplemente una analogía del curso anual del Sol y de las iniciaciones, reproducción en miniatura de procesos que tienen lugar dentro del ser humano. Entonces ahí es donde puede uno tener donde ahí surge la interpretación no literaria. Por ejemplo, salta la del Nuevo Testamento, en donde de pronto la vida de Cristo es toda una especie de flor de actuación, telenovela, pero en realidad es una representación de eventos que tienen lugar dentro del ser humano. Y que, siendo Cristo, por naturaleza, el sol, es decir, asociado con el símbolo del sol, entonces uno puede ver que de pronto tenemos el sol y tenemos la Tierra y el movimiento aparente del sol, y tenemos que, como la Tierra tiene un ecuador, aparecen ciertos puntos aquí, como por ejemplo el comienzo, el punto vernal, puntos vernales, luego los solsticios y equinoccios, y una representación de que el Sol, por ejemplo, cuando atraviesa aquí el punto vernal, atraviesa como una cruz, que es la época de Pascua. Cuando llega aquí, está en la noche más larga y oscura del año. Entonces a medianoche, ¿qué pasa? El sol está oculto y en la medianoche aparece la constelación de Virgo en el ascendente, la Virgen, y nace un Salvador, que a su vez es llamado el Cordero de Dios. Aries, pescador de hombres, viene de una época, la era de Piscis. Y son todas simbologías astronómicas que tenemos inserta y que rigen cada momento de la vida. No tengo tiempo de detenerme a explicarlas a todas ahora, pero así también descubrimos que cada evento de la vida, tal como es de Cristo, tal como es retratada en los Evangelios, representa una etapa interna y una iniciación en particular. El nacimiento, el bautismo en el Jordán, luego el bautismo en el Jordán va siguiendo, por ejemplo, falta uno en el medio. ¿La del Espíritu Santo? No. No. Es eso, el nacimiento, bautismo en el Jordán número 2, me falta la número 3. Un evento en el medio. Crucifixión, la cuarta, quinta. Cuando es castigado en el camino y es blasfemado y todo ese tipo de cosas. ¿No es ahí? No. La instrucción de los maestros. No. Me falta uno en el medio, no importa. ¿Cómo? No. ¿Cuánto partido de allá en el templo? En el... 1, 2, nacimiento, falta uno en el medio. Ya me va a salir, ¿no? Ya me va a salir. Ya cuando llegue especialmente ese tema. Bueno, es decir, todo el Evangelio es concebido como emblema esotérico. Es decir, un conjunto de símbolos, una representación en realidad de lo que tiene lugar dentro del ser humano. Y en primer lugar nace de la observación, todos estos mitos son verdades que a su vez están en un universo que es inmanente, en el cual el macrocosmos refleja el microcosmos y viceversa. Son verdades que también están presentes en la estructura misma del universo, como un reloj. Son verdades que repiten la misma astronomía en ciclos mayores. Aclara, por ejemplo, ahí es curioso que ella aclara, por ejemplo, que el templo de Salomón también es un símbolo. Porque en toda la simbología, y lo vamos a ver en la parábola, el templo es símbolo justamente del habitáculo del alma.
Aclara Blavatsky que tanto el templo de Salomón como Salomón son un mito, nunca existieron, salvo como símbolo. Cosa curiosa que me llamó la atención cuando lo leí. No es histórico ni el templo de Salomón ni el mismo rey Salomón. No existieron, dice Blavatsky, son solo mitos. Sí, no. Por eso se dice que nunca se encuentran las ruinas. Jamás se han encontrado. Jamás, y bueno, ahí tenés la pauta que nunca existió. Si tuvo 600 mujeres, quiere decir que nunca existió. No, jamás se encontró nada. ¿Y por qué van al muro de los lamentos? Porque todo el mundo tiene sus tradiciones y transforman en históricos ciertas cosas que nunca fueron históricas y viceversa. Creen mitos aquellas cosas que quizás tienen parte de historia. De ahí está toda la gigantesca tarea de velar todo el simbolismo. Es como una especie, lo que hace Blavatsky es desenredar un ovillo tan enredado y solamente levantar una punta del velo, porque solamente es sugerir 2 o 3 cosas nada más, ¿no? Concretamente, los primeros símbolos que surgen y que se utilizan en la cosmogonía surgen de observaciones astronómicas. Y tienen una base numérica, como uno puede esperar. Muchos no entienden por qué en el segundo tomo Blavatsky habla de que los principales inspiradores de los símbolos primitivos de las cosmogonías son astronómicos, el zodíaco, y después habla de sextiles y cuartiles. Que uno me preguntaba, ¿y eso qué quiere decir sextiles y cuartiles? Bueno, son aspectos astrológicos. Los antiguos observaban, astronómicos en realidad, que los planetas tenían relaciones entre sí, que había ciertos planetas que se encontraban a distancia de 120 grados, entonces para la mente de la antigua, tan imbuida en los sólidos, especialmente los platónicos, 120 grados implicaba un triángulo, porque la esfera está dividida en 3 veces 120 grados. 60 grados implicaba un hexágono. ¿Por qué? Porque si yo trazo un hexágono, puedo trazar 6 hexágonos a lo largo de una esfera. Un cuadrado 90, hay 4 en una esfera, y así sucesivamente. Así, el círculo, naturalmente, es un símbolo que siempre ha estado presente en toda cosmogonía. Vamos en un momento a revisar el proemio, por ejemplo, de la doctrina secreta. El punto también es un símbolo muy significativo. Luego, el triángulo necesariamente aparece como el número 3. Luego, el cuadrado como número 4, el pentágono como el número 5, el hexágono, y así sucesivamente hasta llegar al 9, y luego a la década perfecta pitagórica, que sería el 10. ¿Por qué la década perfecta? ¿Por qué el 10 es el número perfecto? ¿De qué hablaba Pitágoras? ¿Cómo era el símbolo de Pitágoras del 10? Se llamaba la tetractis. 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 ¿Por qué? Porque Pitágoras decía 1, 2, 3, 4. Siempre 4, 1 más 2 más 3 más 4 da 10. ¿No? 1 más 2 más 3 más 4. Este símbolo, la tetractis, era un símbolo sagrado. Si yo en la época de Pitágoras hubiera estado haciendo esto públicamente, directamente me asesinan. Literalmente lo digo. Se ha conocido casos, registros de quienes han develado este tipo de cosas y que han sido literalmente asesinados, muertos, porque eran secretos que no se podían transmitir. Por ejemplo, cuenta Diógenes Laercio, alguien que develó el secreto de cómo transformar el círculo en no sé qué polígono. Fue muerto. Y dicen que fue Pitágoras el que lo mandó matar, justamente. Esos son los comentarios, la tradición. Nunca nadie lo puede decir con certeza. Pero uno puede entrever de que estos que uno comenta hoy en día, en su momento fueron grandes secretos que no se querían transmitir públicamente, a las masas. A esas que son un problema. Justamente. Que somos, pero porque no queremos transmitir.
Bueno, y fíjate, en el proemio de la doctrina secreta, el proemio de la doctrina secreta es una obra maestra del simbolismo. Porque primero dice Blavatsky, tiene la autora en sus manos, a ver si recuerdo, un escrito de hojas de palma que ha sido sometido a un procedimiento que ha sido impermeable y tiene en su primera página un disco de perfecta blancura sobre un fondo negro. ¿No es así? Tiene un disco que representa el cosmos con K. Cosmos. Descansando en la eternidad. Cosmos. No olviden esa palabra. ¿Se acuerdan ayer cuando hablamos del Gorgias? Sí, de Platón. Que Sócrates defendía la vida ordenada. Sí. Bueno, en griego es cosmia, es la cosmia bios, vida ordenada, es decir, vida. Uno, claro, no puede decir vida cósmica, porque para nosotros cosmos pasó a ser simplemente, se dividió en dos. Para los griegos, cosmos era una palabra que aludía a la belleza y al orden. Y a la limpieza. Dentro del caos. Claro, es decir, al cosmos nosotros nos quedó como un universo, pero en realidad el significado es orden. Casi uno podría traducirlo como orden universal. Y a su vez es belleza. En nosotros se fue hacia dos palabras. Uno, cosmética, por el lado de la belleza. Y otro, cosmos, por el lado del orden. Pero en realidad, para los griegos, Platón, cuando habla del Gorgias, de la vida ordenada y moderada, habla de cosmia, la vida de acuerdo con el orden. Que es lo que luego pasó a ser mundo en latín. Mundus es en realidad algo limpio y ordenado. ¿Cómo es lo contrario de mundus, de mundo? Inmundo. Inmundo es algo sucio. ¿Pero por qué? En realidad, mundus es la palabra latina para cosmos, que es orden, es limpieza, es orden, es belleza, todo eso junto. Una vida cosmia es una vida con orden, con belleza, con limpieza, en consecuencia una vida de la que hablaba Sócrates, una vida moderada. Eso es, por eso se cita mucho cosmos con K, para hacer alusión a la palabra griega. El cosmos descansando en la eternidad, donde todavía no existe el alborear de la manifestación. ¿Cómo indicamos a nuestra intuición ese primer alborear de la manifestación? Un punto en el centro, que resulta el símbolo justamente del Sol. Es el símbolo astrológico del Sol. Como representante, no sé, es así. Pero en realidad aquí es el alborear de la manifestación. Es el primer impulso a la manifestación. El despertar, la aurora. Esto ya está mostrando, fíjense, todo lo que está mostrando entre esto y esto, que está hablando de la periodicidad del cosmos, los cambios cíclicos que tienen lugar y la naturaleza de este universo, que es la ciclicidad, vida y muerte, el nacimiento, muerte, actividad y reposo permanente, ¿no? Luego, ¿cómo sigue? El punto se transforma en un diámetro. ¿Qué aparece ahí? La división, la dualidad. La dualidad. Aparece la dualidad. Purusha Prakriti, ¿no? Espíritu materia. Luego aparece la línea transversal, dice Blavatsky, ya estamos en la tercera raza, ya aparece el hombre. Es como un símbolo del hombre eso. Y a su vez, astrológicamente es el símbolo de la Tierra. Luego, fíjense que otra forma de representarlo en la doctrina secreta es así.
que sería ¿qué cruz? La Tau egipcia. El jeroglífico Ankh, que está en muchas tumbas, uno puede ver, significa vida eterna. Ankh. Era en todas las tumbas se puede encontrar la cruz Tau egipcia, que a su vez luego se transformó en el planeta Venus. Fíjense cómo evoluciona el simbolismo, ¿no? El planeta Venus. Que fíjense que justamente el planeta Venus es lo contrario de la Tierra. Miren la relación que da simbólica en la doctrina secreta, emparentando los dos. La doctrina secreta insiste mucho sobre este parentesco esotérico entre Venus como un alter ego de la Tierra, literalmente el origen de la jerarquía, y la Tierra, donde la cruz de la materia se encuentra por encima del círculo del espíritu, mientras que en Venus es al revés. Y ahí también el análisis uno podría perfectamente lucubrar, como sugiere la doctrina secreta, en cuanto a la evolución actual de Venus con respecto a la evolución actual de la Tierra, en las rondas y demás, etc., ¿no? Bueno, vamos a hacer ahora un pequeño descanso, creo, ¿no? Tenemos que hacer, me pidieron descanso, porque seguimos justamente con la interpretación de las parábolas, como la parábola, la Biblia y el cristianismo, ¿no?